Me conocen, yo soy Tania Rojas, terapeuta ocupacional de acá del CESFAM El Aguilucho, y estamos haciendo este ciclo de charlas. El miércoles pasado tuvimos nuestra primera charla que se llamaba Entendiendo las demencias. Ya hablamos un poco de generalidades, ahí quienes se conectaron, o a quienes le llegó la grabación, ¿cierto? Para que puedan verla. Y la charla de hoy tiene que ver con la prevención de las demencias. Ya es nuestra segunda charla. Recuerden que vamos a estar todos los miércoles de octubre con este ciclo de charlas relacionadas a demencia. Así es que vamos a comenzar. Les recuerdo que estamos grabando, ¿cierto?, esta charla para que después la puedan ver. Si tienen alguna duda sobre algún concepto o algo que yo voy diciendo y que es muy relevante saberlo en ese momento, levantan la mano, ¿cierto? O escriben por el chat. Y si hay algún comentario, quizás un poco más extenso, vamos a tratar de dejarlos para el final. Ya ahí podemos comentar todo lo que, si tenemos alguna situación en particular que queramos decir. ¿Ok? Si hay alguien que no escucha bien o que no ve bien, también nos va diciendo para que vayamos resolviendo. Así es que voy a empezar a compartir. Dani, por fin me da ahí autorización para compartir. No sé si ahí se puede. Sí. Súper. Entonces, ahí pueden verlo, ¿cierto? Voy a agrandar acá. ¿Sí? ¿Ahí lo ven bien? Bueno, como les decía, esta charla sobre prevención de las demencias, ¿cierto? Ya hablamos un poco de qué se trata las demencias, qué implica, los tipos de demencia, etcétera, los síntomas que podemos ver. Así que ahora queremos hablar sobre la prevención, ¿cierto? Un poco lo que viene antes de las demencias. Así es que vamos a comenzar. Bueno, vamos a ver hoy, vamos a ver un poco de la charla anterior, ¿cierto? El resumen que hicimos la charla anterior. Vamos a ver factores de riesgo para tener demencia y factores protectores, ¿cierto? Que nos van a proteger para evitar tener demencia. Vamos a ver ciertas situaciones que hay que considerar que se confunden con las demencias. Vamos a ver las rutinas, los hábitos y la participación. Bueno, como resumen de la charla anterior, ¿cierto? Para quienes la vieron o para quienes ya saben, lo tienen muy claro, pero para quienes se conectan hoy por primera vez, hacemos un resumen entonces de la clase anterior, de la charla anterior. Decimos entonces que la demencia afecta la cognición, ¿cierto? La cognición era esta capacidad que tenemos de conocer el mundo, y no solo de conocerlo, sino también de interactuar con el mundo, de explorarlo, etc. ¿Sí? La demencia la causa una enfermedad del cerebro. No llega así por llegar, sino que el cerebro se enferma, muchas veces cambia su estructura, etcétera, y eso genera una demencia. Por lo tanto, es adquirida. Yo no nazco con demencia, sino que la adquiero después por alguna enfermedad del cerebro. Es progresiva, ¿cierto? Y es crónica. O sea que no tiene cura y nos va a acompañar por el resto de la vida. Los síntomas que más vamos a ver en la demencia son los síntomas cognitivos, ¿cierto? Vamos a tener afectación, por ejemplo, de la memoria, de la atención, del lenguaje, etcétera. Vamos a tener alteración funcional, es decir, que estos síntomas cognitivos van a empezar a progresar de tal forma que no me van a permitir hacer ciertas actividades de mi vida diaria. Por ejemplo, manejar dinero, trasladarme de manera independiente,
e incluso actividades más básicas como comer, como vestirme, como bañarme, etc. Y también en muchas ocasiones va a estar acompañado de síntomas psicológicos y conductuales que hablábamos de, por ejemplo, síntomas depresivos, ansiedad, irritabilidad. Vamos a tener síntomas conductuales como a veces presencia de alucinaciones, ¿cierto? De ver o escuchar cosas que no están, etc. Hablamos también de que existen distintos tipos de demencia, ¿cierto? Teníamos varios ahí, unos más primarios, ¿cierto? Por enfermedades degenerativas y otros secundarios a otras situaciones de salud, a afectaciones cardiovasculares, ¿cierto? Medicamentos, infecciones, etc. Y estos distintos tipos de demencia se van a manifestar de distintas formas, o sea que vamos a tener ahí varios síntomas que se pueden presentar en la demencia. Unos se repiten más que otros, ¿cierto? Hay algunos que son más bien transversales, pero puede ser distinto entre una persona y otra. Hablamos también de que el diagnóstico era bastante complejo por esto mismo, porque es tan variable, ¿cierto? Tiene tantas aristas esto de la demencia que muchas veces el diagnóstico, como no tenemos un examen que nos diga si usted tiene demencia, tenemos que evaluar varias esferas, ¿cierto? Evaluar lo cognitivo, lo funcional, los exámenes de laboratorio y una serie de cosas, ¿cierto?, para llegar a un diagnóstico. Las manifestaciones y la progresión son variadas en persona y en persona, como decíamos. Tiene alto impacto, ¿sí? Es la principal causa de discapacidad y dependencia en las personas mayores, ¿sí? Como esta demencia va a tener estos síntomas cognitivos, va a afectar la funcionalidad y va a tener síntomas psicológicos y conductuales, finalmente va a tener un alto impacto y va a ir deteriorando nuestra funcionalidad y por ende aumentando la dependencia. Así es que es muy importante ahí lo que podamos hacer para prevenir la demencia o para prevenir la progresión cuando ya existe demencia. Hablábamos también de que es más que solo un problema de salud, sino que tiene que ver con varios aspectos de nuestra vida. Tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con lo social, con la comunidad, en donde todos vamos a estar involucrados, no solo nosotros como equipo de salud, sino todos podemos aportar a esto, tener los conocimientos, tener las herramientas y apoyar, ¿cierto?, a las personas con demencia y sus familias. Y hablamos también de que el acompañamiento, tanto de salud de la comunidad, etcétera, es un derecho, ¿cierto?, que debiesen tener las personas con demencia y sus familias por todo esto que hablábamos, ¿cierto? Por el alto impacto, porque es una de las principales causas de discapacidad y dependencia, etcétera. Eso. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, ya era de la clase pasada, pero no sé si algo que quede importante por decir antes de comenzar lo otro. Creo que no. Bueno, vamos a empezar con los factores de riesgo, ¿ya? Y dentro de los factores de riesgo, esto quiere decir que son factores, ¿cierto? Que si los tengo de alguna u otra forma, voy a tener más riesgo de tener demencia. No quiere decir que por tener esto me va a dar demencia, sino que podría tener más riesgo de tener. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? En el fondo, aumenta un poco más la probabilidad de tener demencia. No es que me vaya a dar solo por tener eso. Y ahí tenemos los factores no modificables y los modificables. Los no modificables tienen que ver con factores que, en el fondo, si los tengo, no puedo hacer mucho por evitar, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos la edad. Como ya hablábamos también en la clase pasada, a medida que aumenta la edad, hay más riesgo de tener deterioro cognitivo. Veíamos un gráfico incluso en donde aumentaba, ¿cierto?, la prevalencia
de tener deterioro cognitivo de ciertas edades en adelante. Veíamos que, por ejemplo, las personas de 65 años, el 7% de ellas, si no me equivoco, tenía algún deterioro cognitivo. Después comparábamos a las personas mayores de 75, que ahí ya tenían un 13% de las personas algún deterioro cognitivo, y para el grupo de los mayores de 85 años, ya un 30 y tantos % tenía deterioro cognitivo. Eso quiere decir que a medida que aumente la edad, la probabilidad de tener algún deterioro cognitivo y por ende tener algún tipo de demencia va a ir aumentando, ¿cierto? Con eso no podemos hacer mucho, sino que podemos hacer más cosas con los otros factores, ¿cierto? Con la edad, bueno, vamos a ir aumentando en edad y eso no podemos evitar, no podemos evitar cumplir años. Y esto también está relacionado con el envejecimiento, ¿cierto? Todos sabemos que a medida que aumenta la edad, nuestros órganos del cuerpo se van deteriorando de alguna forma. No solo el cerebro, sino que también otros órganos. Entonces, también se produce este fenómeno que les contaba. También tenemos como factor no modificable el sexo, ¿ya? Acá hay estudios que dicen que, por ejemplo, las mujeres tienen más probabilidad de tener demencia tipo Alzheimer, ¿ya? No se sabe muy bien por qué pasa, pero hay estudios que lo indican. O al revés también, en las demencias vasculares, ¿cierto? Por el riesgo cardiovascular que implica, ahí los hombres tienen más probabilidades de tener demencia, pero ya más del tipo vascular, no del Alzheimer, ¿cierto? Y también tenemos otro factor de riesgo que no podemos modificar, que es la genética. Ahí hablamos de que hay ciertos genes, ¿cierto? O expresión de genes que si los tenemos, tenemos más probabilidad de tener demencia también tipo Alzheimer. Eso no está bien estudiado, o sea, está bien estudiado, pero no se sabe muy bien por qué pasa. Porque no son genes específicos de la demencia, sino que son genes de otro tipo. Pero pareciera que si tenemos ese gen, se ha descubierto que las personas tienen más probabilidad de tener demencia. Bueno, eso no lo vamos a saber porque no es frecuente que nos hagamos un estudio genético, ¿cierto? Ni nada de eso, pero puede estar también, puede influir. Y en cuanto también a la genética, tenemos el factor hereditario, en donde también al parecer si tengo mis padres, ¿cierto? O hermanos con algún tipo de demencia, puede que tenga más riesgo de tener demencia, pero acá el riesgo es pequeño. No es tan distinto a personas que no tienen a nadie de sus familiares cercanos con algún tipo de demencia. Pero se ha visto, ¿cierto?, que al parecer puede aumentar un poco el riesgo si es que tengo a mi papá o hermano, ¿cierto?, con demencia. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Bueno, y tenemos también los factores de riesgo modificables, que esto es mejor, ¿cierto? Porque en el fondo podemos modificarlos, podemos prevenir, podemos hacer algo, ¿cierto? Para no tener estos factores de riesgo y así disminuir la probabilidad de tener demencia. Entonces, en los modificables tenemos las enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Se ha demostrado que tener enfermedades cardiovasculares como la diabetes, como la hipertensión, ¿cierto? Como el colesterol alto, obesidad, etcétera, va a aumentar la probabilidad de tener demencia y en una gran proporción. Aún más en las demencias vasculares, porque obviamente está relacionado, pero también en otros tipos de demencia. Así es que es muy importante prevenir, ¿cierto?, las enfermedades cardiovasculares, y si ya tengo alguna enfermedad cardiovascular, ir a mis controles, tomarme los medicamentos, ¿cierto?, y hacer todo lo posible para
tenerlas controladas, ¿cierto? Y no descompensar. Otro factor de riesgo modificable es la depresión. También se ha visto que quienes tienen depresión, tanto en la adultez media como en la adultez mayor, pueden tener más riesgo de tener demencia. Así es que es importante ahí abordar cuando tenemos depresión, ir al médico, ¿cierto? Ir a todo el equipo de salud mental para abordar este tema porque puede ser un riesgo de tener demencia. Y es un riesgo también, aumenta harto la probabilidad de tener demencia si es que tuve depresión, por ejemplo, en la adultez media o si la tengo en la adultez mayor. Así es que, sobre todo en esta época en donde nos hemos dado cuenta que existe hay una prevalencia muy grande de depresión, ¿cierto? De síntomas depresivos, sobre todo después de una pandemia que duró tantos años, que causó tanto impacto en todos nosotros. Sin duda que vamos a tener que abordar esta situación si queremos ahí prevenir las demencias. Otro factor de riesgo son los estilos de vida, ¿cierto? ¿Quién me puede decir qué parte del estilo de vida podría ser un riesgo para tener demencia? ¿Alguien que me quiera aportar? Por ahí me Tania, dicen fumar. Exactamente, ¿cierto? Fumar, tener el hábito de fumar va a ser un riesgo, no solo por lo cardiovascular, sino por todo lo que puede producir en nuestro cerebro. ¿Alguna otra cosa, algún otro estilo de vida que me afecte y que pueda producir demencia o que pueda tener más relación, ¿cierto?, con la demencia? Además de fumar. El uso de drogas, me dicen ahí también por el chat la señora Lucy. Claro, drogas como drogas legales, ¿cierto? Y drogas ilegales, como ya decíamos, el tabaco, el alcohol y otro tipo de drogas, ¿cierto? Que también puede producir cuadros que van a afectar y que van a tener más riesgo de tener demencia. Por acá también me dicen el sedentarismo. Muy bien, ¿cierto? Está comprobado, ¿cierto? Que la actividad física nos ayuda en muchos aspectos y en este también. En el fondo, un estilo de vida sedentario nos va a aumentar el riesgo de tener enfermedades de distinto tipo y entre ellas la demencia. Muy bien. Tenemos también que otro factor de riesgo es la escolaridad. Me siguen ahí respondiendo. Malos hábitos alimenticios pueden aumentar el riesgo. Exactamente, ¿cierto? La alimentación también es importante, lo que comemos, comidas altas, por ejemplo, en colesterol, ¿cierto? Alta en grasa, o las comidas ultraprocesadas o altas en azúcar, van a afectar también a mi cerebro y al riesgo cardiovascular que, ¿cierto?, ya veníamos hablando. Muy bien, muchas gracias ahí por sus aportes. Otro factor es la escolaridad. También se ha visto que personas que tienen baja escolaridad o que no tienen educación formal, ¿cierto?, tienen más riesgo de tener demencia. Esto está asociado a la reserva cognitiva que yo puedo tener y que me va a proteger si es que en algún momento aumenta el riesgo de demencia, ¿sí? Mientras más estudios tenga, eso no quiere decir que si yo tengo muchos estudios no voy a tener demencia nunca. Claro que no. Pero si yo tengo estudios formales, ¿cierto?, voy a tener una reserva cognitiva, o no solo estudios formales, sino que también puede ser instrucción, ¿cierto?, o desafíos cognitivos a nivel educativo, ¿cierto?, que van a generar en mí esta reserva cognitiva que va a ser protectora para prevenir la demencia o si es que me da demencia para que la progresión, ¿cierto?, no sea tan rápida, ¿sí?
Se ha visto también que las personas con déficit auditivo también tienen más riesgo de tener demencia. Esto se asocia un poco por lo que viene después, el aislamiento social. Tenemos que cuando las personas tienen un déficit auditivo importante, ¿cierto? Y empiezan a no escuchar las conversaciones, a hablar menos porque no pueden entender lo que le dicen, se van a aislar más, y el aislamiento social, no solo en las personas con déficit auditivo, sino en todas las personas que por algún motivo tienen aislamiento social, se ha visto también que tienen mayor riesgo de tener demencia. Esto también puede estar asociado, por ejemplo, con los síntomas depresivos o alguna otra situación que me afecta en esa área, en el área más psicológica, ¿cierto? Y que al final el aislamiento social o el sociabilizar también me trae desafíos a nivel cognitivo que me van a ayudar más. Eso. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? Tania, ¿No? la soledad también de las personas en mantenerse aislada afecta. Sí, de todas maneras, como decíamos ahí, el aislamiento social o la soledad, ¿cierto? Los sentimientos de soledad van a afectar y puedo tener más riesgo de tener demencia, ¿cierto? Porque sea, el aislamiento social nos quita también muchas cosas importantes. Sociabilizar, conversar con otro, sentirme bien, sentirme satisfecho, puede generarme síntomas depresivos o síntomas ansiosos que a su vez también van a ir afectando y van a ir aumentando este riesgo de tener demencia. o sea, de los, ¿Sí? perdón, de hijos, los hijos también muchas veces afectan, digamos, en la relación con los padres, como fue el caso de mi marido, partió ahí con esa demencia cuando hubo abandono por el hijo y hubieron conflictos entre ellos. Y se quedó como pegado en ese tema y todos los días repetía lo mismo y eso lo fue aislando y hasta que llegó, digamos, la demencia senil que tuvo él. Claro. Ahí como hablábamos, probablemente esta relación que tenía con sus hijos le desencadenó una depresión que quizás él no trató en su momento y le fue provocando aislamiento social y una serie de otras situaciones, ¿cierto?, que pueden haber contribuido a que tuviera demencia. Sí. Les recuerdo, sí, que no es porque yo tenga uno de estos me va a dar sí o sí demencia, sino que va a aumentar el riesgo de tener demencia. Probablemente su esposo también tenía quizás otros factores de riesgo y así se fue sumando. Mientras más riesgo, más probabilidades de tener demencia. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Creo que no. Seguimos entonces. Gracias, Tania. Gracias a usted. Siendo conscientes, ¿cierto?, de que tenemos factores que son modificables en donde sí podemos hacer algo y factores que la verdad es que no son tan modificables, ¿cierto? Que si llegan o si los tengo, claramente vamos a tener un riesgo mayor, así es que podemos trabajar en los modificables. Bueno, y ahora el caso contrario, ¿cierto? Tenemos los factores protectores, que es un poco lo contrario a lo otro, ¿cierto? Y en cuanto a los factores protectores, que en el fondo me van a proteger a mí de disminuir, ¿cierto?, el riesgo de tener demencia, tenemos conocer mi perfil de riesgo. En el fondo, conocer, ¿cierto?, en esta lista que yo les mostraba, cuántos de esos factores yo tengo y que me puede decir que tengo más riesgo de tener demencia y poder hacer algo, ¿cierto? Si yo conozco mi riesgo, poder hacer algo para enfrentarlo, ¿cierto? Y para tener menos riesgo de tener demencia. Tenemos también el sistema cardiovascular, importantísimo. Antes se hablaba mucho de que uno tenía que hacer mucha actividad cognitiva, ciertos ejercicios cognitivos para prevenir la demencia.
Me imagino que todavía se los recomiendan ahí los profesionales de salud, haga mucho ejercicio cognitivo, haga sudoku, sopas de letra, etcétera, para prevenir la demencia. Y de todas maneras sirve, pero si hay algo que sirve aún más, es poder tener un sistema cardiovascular, ¿cierto? Sanito, un sistema cardiovascular que tenga el menor riesgo cardiovascular posible, ¿sí? Así es que, bueno, ahí vamos a ver un resumen, pero un poco lo que yo ya les decía. Tratar, ¿cierto?, las enfermedades, disminuir el riesgo, por ejemplo, de tabaco, alcohol, lo que ya hablábamos, la alimentación saludable y todo lo que implica, ¿cierto?, tener un sistema cardiovascular sanito. Otro factor protector, ¿cierto?, que nos va a proteger es la actividad social, un poco por lo que ya hablábamos, ¿cierto? En el fondo, la depresión, el aislamiento va a afectar mis funciones, ¿cierto?, cerebrales, entonces una actividad social me va a proteger. Una actividad social que sea satisfactoria. En el fondo no me voy a obligar a ir a un grupo que no me gusta, ¿cierto? Sino que sea satisfactoria y que pueda disfrutarlo, que me pueda generar bienestar. Ya lo hablábamos, ¿cierto? El tratamiento de la depresión es muy importante. Y acá vamos a tener que ser bien conscientes en este sentido porque en nuestro país hablamos poco de salud mental. Cuando alguien está mal, cuando está triste o cuando está con síntomas depresivos, un poco existe esta mirada de que se va a pasar o de que es parte de la vida, etcétera, sin darle el peso que tiene. Entonces es importante que cuando hay malestar a nivel emocional, lo podamos tratar, podamos consultar, ¿cierto?, con los profesionales pertinentes y abordar, ¿cierto? Porque ya vemos que una depresión no tratada, como la que nos contaba ahí la señora Carmen, que empezó por una situación con sus hijos y que uno podría haber dicho, se llevaba mal con los hijos nomás o algo le pasó, pero había una depresión, ¿cierto?, que podría haber sido tratada. Así es que es importante consultar en el momento oportuno. Otro factor protector es el tratamiento de las comorbilidades, ¿cierto?, que ya veníamos hablándolo, principalmente de las enfermedades cardiovasculares como la diabetes, la hipertensión, etc. Sé que muchas veces las entendemos como enfermedades que no tienen tanta gravedad porque son enfermedades crónicas, porque no me generan muchos síntomas, pero detrás de esa enfermedad que no tiene o que no parece tener tantos síntomas, hay muchas cosas pasando en el cuerpo, en el cerebro, ¿cierto?, que se pueden ir afectando si es que yo no las trato adecuadamente. Hablamos también del tratamiento del déficit auditivo, ya hablábamos que el déficit auditivo también es un riesgo de tener demencia, así es que es importante poder tratar. Ahí, bueno, sabemos todos los problemas que hay con cuando se derivan para el uso de audífonos, porque el Hospital Salvador ahí se demora harto, pero tratar de igual hacer el trámite, ¿cierto?, de si tengo posibilidad de hacerlo quizás con otros medios para hacerlo más rápido, siempre es importante ahí abordar. Y otro factor protector, el último que ya hablábamos sobre la reserva cognitiva. En el fondo, tener esta reserva cognitiva que me da la educación formal, que me da la instrucción, etcétera, me va a proteger también, va a proteger, ¿cierto?, a mi cerebro. Y bueno, acá un resumen, ¿cierto?, de lo que ya veníamos a hablar. Actividad física, ¿cierto? Importantísima la actividad física que nos sirve de manera transversal en, yo creo que todas las enfermedades, ¿cierto? Lo cardiovascular, las demencias, la depresión, en todo, así es que es importante ahí hacernos el hábito de la actividad física.
No fumar, no beber alcohol, tener acá no se nota, pero se está pesando. Tiene que ver con un peso adecuado, ¿cierto? Evitar, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad. Tener una alimentación saludable, sociabilizar, ¿cierto? La actividad social. Esta persona que representa un poco la salud mental, la reserva cognitiva y el tratamiento de la audición. Usar audífonos, ¿cierto? Etcétera, que nos ayude a sociabilizar ya todo lo demás. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Sí? Creo que no. Seguimos entonces. Bueno, otra cosa importante a considerar en esto de la prevención de las demencias tiene que ver con algunas situaciones que se podrían confundir con demencia y que vamos a tener que estar también bien alertas para saber si es esta situación o es demencia. Y tenemos tres situaciones que ya nombramos la charla pasada, pero vamos a profundizarlo un poco más. Tenemos el envejecimiento normal, ¿cierto? En donde vamos a ver cambios a nivel cognitivo. Vamos a ir envejeciendo, ¿cierto? Como decíamos, el paso de la edad también va a traer algún deterioro, ¿cierto? De los órganos de nuestro cuerpo y el cerebro está incluido también. Así es que el envejecimiento, vamos a ver una disminución, ¿cierto? Un declive cognitivo que va a ser más bien normal. Vamos a tener también quizás un deterioro cognitivo leve en donde a nivel cognitivo ya va a haber un deterioro un poco mayor que el que vemos en el envejecimiento normal, pero aún así va a ser lo suficientemente leve como para que no me afecte en mi día a día y por ende que no sea una demencia, sino que quede solo como deterioro cognitivo leve. Y también tenemos el síndrome confusional, que es un síndrome, como dice, son una serie de síntomas que se van a confundir, ¿cierto?, con la demencia, pero acá se diferencia en que es agudo, que no es crónico, sino que se debiese resolver. Vamos a revisarlo ahora más en profundidad. Entonces acá yo les traje este cuadrito, ¿cierto? Que es un cuadro resumen que nos muestra bien la diferencia entre el envejecimiento normal, el deterioro cognitivo leve y la demencia. Como ven, acá arriba habla de lo que es normal, ¿cierto? Normal en el sentido de que nos atañe a todos. Y si vamos avanzando, vamos a llegar, ¿cierto?, a la demencia. Entonces tenemos en el envejecimiento normal que la persona va a tener varias quejas, ¿sí? En el fondo va a decir, se me olvidan las cosas, estoy más desmemoriado, estoy más desconcentrado, me cuesta recordar los nombres, etc. Pero en el deterioro cognitivo leve y en la demencia puede no existir, porque en el fondo, como hay un declive de nuestras funciones cognitivas, no me doy cuenta de este deterioro, ¿sí? Y en el envejecimiento normal, vamos a ver que la persona dice, sí, se me olvidan harto las cosas, pero el informante, que puede ser su esposa o su hijo, hija, etc., nos va a decir, no tiene problemas de memoria. Es su percepción, ¿no? Pero en el deterioro cognitivo leve y en la demencia, sí ya vamos a tener referencia del informante diciendo sí, la verdad es que se le están olvidando más las cosas o está repitiendo las historias, etc. Bueno, en cuanto a las alteraciones de memoria, vamos a ver principalmente que hay alteración en la memoria más a corto plazo, ¿cierto?
pero la diferencia acá entre el envejecimiento normal, el deterioro cognitivo leve, versus la demencia, es que en la demencia vamos a tener una alteración de la memoria con suficiente intensidad como para interferir en su funcionamiento normal, ¿cierto? O sea, se me olvidan quizás tanto las cosas que ya no me acuerdo de pagar las cuentas y llevo 5 meses sin pagar las cuentas. En el fondo hay tanta intensidad que a nivel de memoria, ¿cierto? Que me va a empezar a afectar en mi autonomía, como hablábamos en la charla pasada. En cuanto a otras alteraciones cognitivas, ¿cierto? No vamos a entrar en detalle, pero sí vamos a ver que en el deterioro funcional, en el deterioro de las actividades diarias, en el envejecimiento normal no voy a tener deterioro, pero cuando ya empiece este deterioro cognitivo leve, voy a tener un leve deterioro funcional, es decir, quizás voy a tener algunos errores que van a afectar mi día a día, voy a necesitar quizás asistencia, que me recuerden, por ejemplo, tomarme los medicamentos, pero en la demencia ya voy a tener un deterioro funcional importante. O sea que no voy a necesitar solo que me recuerden tomarme los medicamentos, sino que voy a tener que tener a alguien que me dé los medicamentos por mí, porque yo no voy a ser capaz de ni saber qué medicamentos tomo quizás, de saber a qué hora me lo tomo, etc. Eso, ¿se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces es importante, si queremos prevenir la demencia, saber qué nos está pasando a nivel cognitivo. Sí, estos olvidos, porque me imagino que, sobre todo yo trabajo con personas mayores y muchas veces todos o casi todos reportan, ¿cierto?, que tienen olvidos. Pero ahí vamos a tener que diferenciar si son estos olvidos, estas alteraciones a la memoria, por el envejecimiento normal, ¿cierto?, con todas estas características, si son, es un declive aún más importante y quizás ya puede estar cursando por un deterioro cognitivo leve, vamos a notarlo quizás en las conversaciones a veces o en las actividades que realiza, que quizás comete un poco más de errores, o quizás no comete errores, pero le cuesta un poco más, o si ya podemos estar cursando por alguna demencia, en donde la alteración cognitiva es mucho más significativa y empieza a afectar mis actividades diarias. Es importante saberlo para poder prevenirlo. Si estamos en el envejecimiento normal, bien, vamos a tener que seguir haciendo todas las actividades que venimos haciendo, cuidándonos, ¿cierto?, de los factores de riesgo, etc. Si podemos identificar que tenemos quizás un deterioro cognitivo leve, ok, vamos a tener que estar más alerta, quizás hacer más esfuerzos para cuidar mi salud cardiovascular, para mantener, ¿cierto?, mi cerebro activo. Y si vemos que estamos en demencia, poder diagnosticarlo, ¿cierto?, recibir el tratamiento que corresponda, etc. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ninguna duda hasta ahí? Bueno, y la otra Tania. situación que teníamos que... ¿Sí? Me parece que la señora Rosana quiere hacer una pregunta. Estaba levantando la mano. No sé si es Señora así. Rosana, no la veo, así es que active su micrófono nomás y me va a aparecer ahí en las personas que puedo ver. Primero saludarla con mucho cariño, querida, y decirle, por ejemplo, que no entendí esto de la agnosia y de la alteración visoespacial. Y me quedó una pregunta anterior de que en el caso mío he bajado de peso. ¿Eso es delicado o no? Ya, eso. Ya, vamos primero entonces, me decía la agnosia, ¿cierto? Nosotros hablamos generalmente de, pucha, que ahí voy a tener que explicarle todas las funciones cognitivas, pero las nocias y la función visoespacial
son funciones cognitivas, funciones de nuestro cerebro. Ya las gnosias tienen que ver con el reconocimiento, ¿cierto? Lo que hace nuestro cerebro para reconocer los estímulos del medio, ¿ya? Estos estímulos que nosotros ya aprendimos a través de los sentidos, ¿sí? Entonces, cuando hay una agnosia, tiene que ver con la dificultad para reconocer. Un ejemplo más o menos extremo que pasa, por ejemplo, en las personas con demencia es cuando ellos no se empiezan a reconocer a ellos mismos y se miran al espejo y comienzan a hablar con el espejo pensando que es otra persona, ¿sí? Eso es como el ejemplo más extremo, pero tiene que ver con esta capacidad de reconocer que hace nuestro cerebro. Cuando ya aprendió, por ejemplo, un sonido, ¿cierto? O ya aprendió algo a nivel visual y nuestro cerebro luego lo ve de nuevo y es capaz de reconocerlo, esa es la gnosia. Entonces, cuando empezamos a tener problemas, ahí la llamamos la agnosia. También existe la anosognosia, que es esta capacidad que tenemos o cuando no podemos reconocer la enfermedad. ¿Qué es lo que le pasa a las personas con demencia? Que uno le dice, ¿usted se le olvidan las cosas? Y ellos dicen, no, yo estoy súper bien. Porque en el fondo no tienen esta conciencia de enfermedad. También tiene que ver con esto como de reconocer. Y lo visoespacial tiene que ver con las habilidades de nuestro cerebro para ubicarse, ¿cierto?, en el espacio y saber, por ejemplo, cuándo las cosas están arriba, cuándo están abajo, cuándo están al lado, atrás, ¿cierto? O a qué distancia más o menos están. Si yo quiero tirar, por ejemplo, una pelota, una persona que tengo a 1 metro, mi cerebro es capaz de reconocer, por ejemplo, o es capaz de estimar más o menos a qué distancia está y con qué fuerza yo debiese tirar la pelota, etc. ¿Sí? Y lo otro me preguntaba por su peso. ¿Sí? Sí, a veces hay que estudiarlo porque las bajas de peso pueden ser por distintas causas, ¿cierto? Cuando más nos preocupamos es cuando es una baja de peso importante en un tiempo acotado. Si hay alguna causa o alguna situación que pudiese estar afectando su baja de peso, no sé, alguna dieta o que dejó de comer algo o que empezó a hacer más ejercicio. No, claro, dejé el azúcar. Claro, puede que eso sea la razón de su baja de peso y ahí debiese ir acompañado con un nutricionista para que tampoco esa baja de peso le empiece a afectar a otras funciones. Pues igual hay que ir viendo así las necesidades nutricionales. Así es que siempre hay que estudiar. Muchas gracias, Eso. Tania. Gracias a usted. ¿Alguna otra duda? Tania, no sé por qué mi Zoom no funciona. Pero la escucho. Dígame Ya. nomás. Lo que yo quiero decirle, por favor, que realmente está bastante explicado acá en el cuadro, pero nuestra memoria, usted comprenderá, aquí aparece que es frágil. Claro. ¿Sería posible que ustedes nos transfirieran esta información por escrito? Por escrito es más o menos difícil, pero vamos a enviarle la grabación de esta charla, así que la puede Ya. revisar ahí cuando quiera. Por favor, porque realmente es súper interesante, pero son demasiadas cosas las que hay que estar informando. Por lo tanto, es como difícil retenerlo todo. ¿Ya? Por Y como supuesto. nosotros ya tenemos un poco deteriorado nuestro sistema de memoria, es como que es harta la información. Claro. Pero como Debemos le digo, tenerla. vamos a enviar la charla, así que ahí la pueden repetir cuando quieran. Ya, gracias. Muchas gracias, Tania. Habla Mirza. Gracias, señora. Bueno, seguimos. Otra situación que habíamos hablado tiene que ver con el síndrome confusional.
No vamos a nombrar todo esto que sale acá, sino que quiero que se queden con lo más importante, que muchas veces tiene síntomas parecidos a la demencia, como la desorientación, como que, por ejemplo, en el lenguaje tenga un discurso poco coherente, que tenga problemas en la atención, tenga problemas en trastornos del sueño, ¿cierto? En quedarse dormido, etcétera. Son síntomas bastante parecidos que veíamos en la charla pasada, ¿cierto? Muy parecidos a los de la demencia, y que nosotros podríamos sospechar demencia por estos síntomas que se presentan. Sin embargo, la diferencia tiene que ver con que es un inicio agudo, ¿ya? Eso quiere decir que pasó de un momento a otro. Es alguien que generalmente estaba normal y de repente empezó con estos síntomas, y empezamos a notarlo muy desorientado bueno, hay distintos tipos, pero no voy a entrar por eso. Pero podemos verlo muy desorientado o muy desatento, pero es de inicio más bien agudo, de un momento para otro. A diferencia de la demencia, que generalmente nosotros vamos viendo que el deterioro va progresando un poco más lento, ¿cierto? Incluso a veces durante años nosotros podemos ver esa progresión, pero en el síndrome confusional es agudo y generalmente tiene que ver por algún factor médico, ¿cierto? A veces cuando las personas están hospitalizadas, les pasa esto del síndrome confusional, que es cuando generalmente nos dicen, no, hospitalizaron a mi papá y lo tuvieron que contener en la noche porque empezó a estar muy agresivo y se desorientó y quería escaparse. Bueno, eso es un síndrome confusional, ¿cierto? Que se puede confundir con demencia, pero a diferencia de la demencia, que empieza a alojarse con un declive que va avanzando, ¿cierto? Que empieza quizá un poco y después empieza a empeorar, en este caso es agudo, ¿cierto? De un momento para otro. ¿Qué es lo bueno de este síndrome confusional? Es que generalmente es reversible en la mayoría de los casos. Podemos resolverlo, ¿cierto? Y la persona ya va a dejar de estar desorientada y tan, ¿cierto? Alterada o desatenta. ¿Sí? Eso. También es importante reconocerlo porque vamos a saber qué hacer, ¿cierto? Sí, vamos a saber controlarlo y vamos a saber que quizás no es demencia, sino que es otra cosa y vamos a poder tratar. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Bueno, eso. Y ahora, bueno, ahí veíamos la prevención que teníamos de tener demencias. En general, para quienes no tienen demencia, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver la prevención que podemos hacer para las personas que ya tienen demencia. ¿Qué prevención podemos hacer acá? Disculpe, Tania, que la interrumpa. Es que me tengo que retirar porque estoy yendo a hidrogimnasia también porque me está ayudando mucho el cuerpo. A mí me está ocurriendo algo que no quería darme cuenta, pero sí lo estoy notando muy seguido. Por ejemplo, yo tenía que decir que me guardaran una máquina que me iba a vender un señor y yo le dije, en vez de máquina, dije sartén, por decir una cosa. O sea, mi mente está diciendo otra cosa. Si digo un color, digo otro color. Y eso me está preocupando. ¿A qué se debe esa confusión? Insisto, cuando tenemos algún problema a nivel cognitivo, hay que estudiarlo. No podemos decir simplemente usted tiene una demencia, o no podemos decir simplemente usted está pasando por otra cosa que nada tiene que ver con demencia, sino que hay que estudiarlo porque hay que analizar si, por ejemplo, usted está pasando por un momento difícil en su vida que le puede estar generando depresión, que a veces la depresión también tiene síntomas cognitivos que se parecen a la demencia, o si usted tiene alterado algún parámetro fisiológico, ¿cierto? No sé,
tiene hipotiroidismo y su TSH ahí está alterada, entonces también podría estar provocando cosas a nivel cognitivo. La verdad es que pueden ser muchas situaciones, por eso decíamos que el diagnóstico de demencia es tan complejo. Así es que lo mejor es consultar, ¿ya? Lo mejor es pedir hora acá en el CESFAM. Nosotros tenemos un programa de demencia en donde hacemos evaluaciones respectivas, ¿cierto? Para saber si esto es algún trastorno, ¿cierto? O tiene que ver con otra cosa. Así es que lo mejor ahí es consultar y para que nosotros podamos evaluar la situación. No la escucho, señora Carmen. Active su micrófono. Aquí una, disculpe. Ay, Dios, mamá mía. ¿No me escucha? Ahora sí la escucho. Sí, ahora Ya. la escucho. En algo dio muy acertado usted. En este minuto yo todavía no me logran controlar el hipotiroidismo. Está demasiado a nivel muy alto y eso entonces debe ser lo que me está afectando. Puede que sí, puede que no. Por eso es importante estudiarlo. Ok. Si es que hay que esperar que le resuelvan el tema del hipotiroidismo, hay mejor, hacemos una evaluación un poco más pura, ¿cierto? Sin estos factores que podrían estar afectando. Y ahí determinamos qué está pasando. Perfecto. Muchas gracias, Tania. Gracias. Un agrado. Entonces les decía que, ¿qué creen ustedes que podemos prevenir en personas que ya tienen demencia? Ya hablamos, ¿cierto?, cómo prevenir las demencias, pero en personas que ya tienen demencia, ¿qué podemos prevenir? Quiero escuchar. ¿Alguien por ahí que me diga qué podemos prevenir en las personas con demencia? Tania, la señora Rosana está con la mano levantada. Ya, señora Resuena, la escucho. Sí, por ejemplo, hacer ejercicio y hacer terapia. Son La dos escuché cosas muy cortado, importantes señora que Rosana. ayudan en el equilibrio y la compensación. Disculpe que la escuché cortada, dígame de nuevo. Sí. El ejercicio, esas dos cosas son importantes. El ejercicio es lo más importante de todo. 3 veces a la semana, mínimo 1 hora y media. Ya el ejercicio, ¿cierto? Importante para prevenir en las personas con demencia caídas, ¿cierto? O empeoramiento de sus enfermedades cardiovasculares, etc. Muy bien. Gracias, señora Rosana. La señora Ana María tiene también su mano levantada. Si nos quiere decir algo, active su audio. No, creo que no la escucho. ¿Alguien la escucha? No, creo que no. Bueno, sigamos nomás. Entonces, ¿qué decíamos? Nosotros ya vimos cómo prevenir el tener demencia, ¿cierto? Cómo bajar el riesgo de tener demencia. Pero cuando una persona ya tiene demencia, ¿nosotros qué podemos prevenir? Que, por ejemplo, la progresión de la enfermedad sea un poco más lenta, ¿cierto? Que no sea tan rápida y que el deterioro no sea tan rápido, sino que sea más bien lo más lento posible, ¿cierto? Que las descompensaciones en cuanto a los síntomas psicológicos y conductuales también no ocurran de manera frecuente, es decir, que no tengamos personas que quizás se descompensen, que se pongan irritables, que tengan problemas de conducta. Podemos prevenir, como decía la señora Rosana, desde el ejercicio, por ejemplo, las caídas. Podemos prevenir
que la persona se vaya deteriorando a nivel funcional y que deje de hacer sus actividades y por lo tanto deje de ser autónomo. Podemos prevenir principalmente la dependencia, como decíamos, la demencia y tiene un alto impacto y es el factor principal, ¿cierto?, de la dependencia. Entonces, en personas con demencia podemos prevenir la dependencia, podemos prevenir que esa persona deje de, o sea, evite, ¿cierto?, llegar a ser una persona con dependencia grave, dependencia severa, ¿cierto? Y eso, varias cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos acá diferentes puntos que debiésemos considerar si queremos prevenir estas cosas en las personas con demencia. Primero, debiésemos tener un abordaje integral. Es decir, que la persona con demencia pueda acceder a un tratamiento farmacológico en el caso que se requiera y principalmente a un tratamiento no farmacológico que, según los estudios, es lo más importante. El tratamiento no farmacológico, ¿cierto?, se va a encargar de dar, por ejemplo, estrategias psicosociales para, como les decía, cuando hay esta sigla, síntomas psicológicos y conductuales. Cuando tengamos personas, como les decía, irritables, ¿cierto?, descompensadas o con síntomas depresivos, con apatía, ¿cierto?, que no quieran hacer las cosas, y conductuales en el sentido de personas que estén más agitadas, que no duerman en la noche, que despierten en la noche y quieran salir, etc. Todas esas estrategias vamos a poder ir regulándolas, o sea, vamos a poder ir haciéndolas, ¿cierto?, para ir regulando todos estos síntomas que finalmente van a generar un impacto mayor, no solo en la persona con demencia, sino también en todas las personas de su alrededor. Y vamos a tener un abordaje integral también que promueva el buen trato hacia la persona con demencia y que sea una atención centrada en la persona. Que en el fondo no nos preocupemos solo de la demencia, sino que también nos preocupemos de la persona con demencia, ¿cierto? En la persona como su integralidad más allá de su enfermedad, que consideremos sus intereses, sus historias, etc. Tenemos que considerar también en la persona con demencia el cuidado de la salud, ¿cierto? La demencia no es la única situación de salud que tiene, sino que además va a tener, por ejemplo, hipertensión, diabetes, etc. Y vamos a tener que abordar todas esas situaciones de salud si queremos evitar que la persona con demencia se descompense y aumente ahí el deterioro y la dependencia. Vamos a preocuparnos de tener una comunicación adaptada que nos permita seguir comunicándonos con las personas con demencia. Muchas veces vamos a seguir quizás comunicándonos con ellos como siempre y quizás ellos van a tener problemas en comprender lo que le estamos diciendo porque quizás estamos diciendo las cosas de manera difícil, de manera complicada y ahí vamos a tener que generar estrategias para poder seguir comunicándonos y que la persona nos entienda lo que le queremos decir. Y también nos vamos a preocupar de dar estrategias para el cuidador, que finalmente es quien va a ser el apoyo principal de la persona con demencia y quien va a tener que finalmente preocuparse de todas las otras estrategias para hacerlo, de la cotidianidad, del cuidado, etc. Así es que también es importante abordar. Esto es abordaje, ¿cierto? No es tan prevención, pero tenemos que considerarlo para poder prevenir lo que ya decía, el deterioro, la dependencia en la persona con demencia. Y acá les traje también un cuadrito en donde, no sé si acá hay personas que cuiden o que conozcan a personas con demencia, con ya diagnóstico de demencia. Creo que sí. Bueno, no olvidar tampoco todas las situaciones que vamos a tener en personas con demencia. Por ejemplo, a nivel clínico, no olvidar el déficit sensorial. Si una persona tiene demencia, pero además escucha mal,
menos me va a entender lo que quiero decir y menos vamos a tener, por ejemplo, comunicación, ¿cierto? Y todas las demás estrategias que yo pueda hacer. Preocuparme de las comorbilidades, ¿cierto? Lo que ya decíamos de todas las enfermedades. Muchas veces pueden aparecer trastornos de la deglución, en donde personas con demencia van a tener problemas para tragar, ¿cierto? Y eso puede ser riesgoso también, así es que también vamos a tener que abordarlo. ¿Qué hacer cuando, por ejemplo, hay una hospitalización y la persona tiene demencia? ¿Ya? Todo el riesgo que puede producir la desorientación, este síndrome confusional que hablábamos, entonces también ahí considerar. A nivel psicosocial, no olvidar, por ejemplo, a las personas con demencia que viven solas. Ya, si yo tengo una vecina que vive sola y empiezo a ver en ella estos síntomas o sé que tiene demencia, bueno, tratar de apoyar, ¿cierto? O tratar de advertir al centro de salud o a la municipalidad para que puedan apoyar a esta persona con demencia. ¿Qué pasa cuando la persona con demencia trabaja aún? ¿Qué hacemos en ese caso para adaptar, ¿cierto?, el trabajo o para dar los apoyos necesarios? ¿Qué pasa cuando las personas con demencia tienen cambios en la rutina? Por ejemplo, cuando viajan o se van de vacaciones y las sacamos de su entorno habitual, ¿cierto? Eso también tenemos que considerar. ¿Qué pasa en las personas con demencia y la sexualidad? ¿Cierto? Personas que están en pareja y que siguen siendo personas, ¿cierto? A pesar de la demencia y tienen deseo sexual. ¿Qué hacer en ese caso? También hay que considerarlo. Y en la toma de decisión. Llega un punto en donde quizás la toma de decisiones no es tan factible, pero antes de que llegue ese punto, la persona con demencia debiese poder tomar decisiones si tiene las funciones cognitivas adecuadas para hacer. Así que tampoco hay que olvidarlo, ¿cierto? También hay que considerar. ¿Y por qué no considerar también el final de la vida? ¿Sí? En las personas con demencia, cuando llegan, por ejemplo, comorbilidades o cuando la situación de salud empieza a deteriorarse un poco más y llega a ese punto en donde podemos dar un final de la vida mucho más grato, ¿cierto? Con cuidados paliativos que le den bienestar tanto a la persona con demencia como a su familia. ¿Sí? No hay que olvidar eso porque es parte de la prevención, ¿cierto?, de esta situación de demencia y cómo podemos ir abordando todos estos aspectos, ¿cierto? Y trayendo calidad de vida a las personas. Bueno, y para ir terminando, ¿hay alguna duda hasta ahí? Creo que no. Eso. Bueno, para ir terminando, solo dejarles acá, solo mencionar, ¿cierto?, que en nuestro día a día nosotros funcionamos, ¿cierto?, con ciertas rutinas, ¿cierto? En el fondo nosotros vamos diciendo, por ejemplo, en mi día a día, yo me levanto, hago esto, después almuerzo, después salgo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Un patrón de comportamiento fijo, repetitivo. Funcionamos a través de roles. Nosotros tenemos ciertos roles, ser madre, ser abuela, que están moldeadas por la cultura y que van a definir un poco mi participación, qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Por ejemplo, si tengo el rol de abuela, a veces en mi rutina voy a, no sé, tener que cuidar a mis nietos, etcétera. Tenemos ciertos hábitos que son comportamientos que ya son automáticos, ¿cierto? Que integramos de manera automática y que nos permiten desempeñarnos día a día. Por ejemplo, no sé, cerrar la llave de la casa, o sea, con llave la casa, ¿cierto? Que es un hábito, ¿cierto? Que todos tenemos. Y a través de ciertos rituales, que son acciones simbólicas que tienen un significado para nosotros. No es importante que se aprendan esto, lo importante sí es que para poder prevenir las demencias, yo voy a tener que actuar acá.
voy a tener que actuar en mis rutinas, voy a tener que pensar en los roles que estoy haciendo y cómo esos me están favoreciendo o me están afectando, cuidar, por ejemplo, mi salud o compartiendo más a nivel social, etcétera. Voy a tener que pensar en los hábitos que tengo, no solo los hábitos pequeñitos, sino hábitos más complejos, como por ejemplo el hábito de fumar, ¿cierto? O el hábito de hacer ejercicio, y los rituales que yo tengo para hacer estas acciones. A veces voy a decir, la verdad es que quiero empezar a hacer actividad física, pero me gusta hacerla de esta forma o me gusta hacerla de esta otra forma, entonces también poder respetar eso. En el fondo, cómo tengo que mirar estas rutinas, estos roles, estos hábitos, estos rituales, ¿cierto? En mi cotidianidad para poder hacer cambios que me ayuden a prevenir las demencias, que me ayuden a incorporar la actividad física, la actividad social, que me ayuden a incorporar una alimentación saludable, a tratar mis enfermedades cardiovasculares, depresión, etc. ¿Sí? Y por último, quise dejar esto solito porque en el fondo raya para la suma, ¿cierto? Lo que más me va a servir para prevenir las demencias tiene que ver con la participación. Participación en todo tipo. Y esta diapositiva quiero que la respondan ustedes. Entonces, primero tenemos la importancia de la participación. ¿Cuál creen ustedes que es la importancia de la participación? Para prevenir, ¿cierto?, las demencias. Los escucho. Señora Rosana. Dígame nomás, la escucho. Sí, algo muy importante, y sobre todo en Europa, Estados Unidos, se considera en inglés el missing out. Cuando uno se empieza a perder, to miss out, que tú te pierdes muchas cosas. Entonces, participando, estás al día. Te fijas, te moviliza, te estimula, tiene frutos en todo sentido. Eso. Exactamente, es como el ser parte, ¿cierto? Estar ahí y actualizar, ¿cierto? Estar vigente. Muy bien, eso es muy importante, ¿cierto? Para prevenir ahí la demencia. Muy, muy bien. ¿Alguna otra importancia? ¿Alguien más que quiera ahí decirnos por qué es importante la participación? La señora Esther levantó su mano, la escuchamos. Señora Esther, active nomás su micrófono. Ya, señora Esther, la escuchamos. No, ahora lo desactivó, estaba activado. Ahí sí. Ahora sí, ahí Ya. sí. O sea, yo creo que hay que mantenerse actualizado, pues mantener una sociabilidad vigente en todo lo que se va actualizando, ya sea en cultura, ya sea en actualidad. Yo creo que eso también es una forma de mantenerse activo. ¿Cierto? Que me viene a la cabeza, ¿cierto? Esto que se promueve tanto del envejecimiento activo, ¿cierto? En el fondo, ¿qué hacemos nosotros para mantenernos activos, para mantenernos actualizados, tal como dice ahí la señora Esther? Muchas gracias, señora Esther. La señora Yelma nos dice, es importante porque se relaciona con personas con iguales problemas o peores, ¿cierto? Nos sirve también para interactuar con otras personas y tener ahí más conocimientos. A veces nos está pasando la misma situación, cuando nosotros creemos que se nos están olvidando muchas cosas y lo decimos, por ejemplo, en un grupo, nos damos cuenta que a todos nos pasa lo mismo.
Y eso sirve un poco para bajar la ansiedad, ¿cierto? Para bajar la angustia de lo que nos está pasando y también para conocer formas de solucionarlo o formas de abordarlo que nos van a ayudar ahí a enfrentar. Así es que muy bien. Tengo ahí Carolina que dice, no permite entrar en depresión, ¿cierto? Como hablábamos ahí, en la depresión es muy importante para prevenir o para no tener riesgo de demencia, así es que la participación nos va a ayudar a ir enfrentando la depresión o para prevenir la depresión por el bienestar, ¿cierto?, que nos genera. Así es que muy bien. Tenemos también tipos de participación que ahí tenemos de distintos tipos, ¿cierto? Vamos a tener participación a nivel quizás familiar o a nivel de la comunidad, ¿cierto? Participación más a nivel social, quizás a grupos más establecidos, participaciones más funcionales, quizás ir a algún taller que me sirva para hacer actividad física o para trabajar ciertas cosas o para aprender algo nuevo, etc. ¿Qué estrategias vamos a ocupar para aumentar la participación? A ver si alguien me ayuda con esto. ¿Cómo podemos aumentar la participación? Señora Esther. No la escucho. Active su micrófono. Ahí sí. Ahí, ya. Yo creo que una estrategia es participar en grupos así como lo que estamos haciendo ahora, pues integrarse a actividades que a uno le permitan ampliar su espectro, mantenerse actualizado, como lo había dicho anteriormente, y participar lo más que se pueda en talleres, en actividades sociales, culturales, que eso te permite ampliar tu capacidad de pensamiento, de comunicación, de lenguaje, es decir, que te aporta muchas cosas. Yo creo que eso sería una buena estrategia. ¿Cierto? Muy bien. Efectivamente, se me viene a la cabeza el que a veces las personas dicen, bueno, yo tengo mi grupo de amigas, amigos, ¿cierto? Y siempre nos juntamos. Pero qué interesante lo que dice la señora Esther de poder ampliar un poco más la participación, ¿cierto? El espectro de participación, que también nos va a dar una experiencia más enriquecedora porque voy a conocer gente nueva, voy a conocer experiencias nuevas, voy a aprender cosas nuevas, así es que muy interesante. En el chat nos dicen favoreciendo espacios en familia, centros diurnos. Bueno, la familia, ¿cierto? Nuestro espacio social más cercano y donde quizás más compartimos. Generalmente, si vivimos con otras personas, nos va a favorecer ahí la participación, o si tenemos ahí una familia quizás grande, puedo ir a visitar a mis hermanos, nietos, hijos, etcétera, y eso también ayuda en la participación. Y acá hablamos de los centros diurnos, que son centros, ¿cierto?, que ofrecen oferta programática para las personas mayores. En el caso, hay centros diurnos para personas con demencia, lamentablemente acá en Providencia no existen, pero hay en otras comunas sí, en donde van personas con demencia a estos centros en donde hacen actividades que les ayuda a seguir participando. ¿Sí? Así es que, muy bien. Hay distintas estrategias. Acá dicen, no aislarse tampoco en juntas familiares o incluir a la persona en las conversaciones o actividades que se hagan. Al parecer esto está enfocado en las personas con demencia, ¿cierto? No aislar, si nosotros conocemos a alguien que tiene demencia, no aislarla, ya sabemos lo perjudicial que puede ser, así es que poder incluirla en todas las actividades que hagamos, a veces se va a necesitar se va a necesitar ajustes, ¿cierto? Adaptaciones para poder incluir a la persona de la mejor forma,
pero vale la pena porque prevenimos el deterioro, porque le damos más bienestar y calidad de vida. Muy bien, muchas gracias. Y eso, así es que, no les traje resumen de esta charla. Pero ¿qué resumen podemos hacer? Primero, existen factores de riesgo, ¿cierto?, para la demencia que van a incluir a veces la edad, ¿cierto?, el sexo, la genética, las enfermedades cardiovasculares, la depresión, el aislamiento social, ¿qué más se me queda por ahí? El déficit auditivo, etc. En cuanto a los factores protectores, tiene que ver un poco con lo contrario, ¿cierto?, a estos factores de riesgo y que van a favorecer, ¿cierto?, un estilo de vida saludable. Actividad física, alimentación saludable, un peso adecuado, no fumar, no beber alcohol, actividad social, tratamiento de la depresión y el aislamiento social, etc. ¿Qué más dijimos? Bueno, que hay situaciones específicas que vamos a tener que tener bien claro para poder identificar si estamos presentando alguna demencia o no, o si algún familiar o cercano está presentando alguna demencia o no, que tiene que ver con el envejecimiento normal, ¿cierto? Y el deterioro o el declive que podemos tener con el envejecimiento normal. El deterioro cognitivo leve, en donde vamos a tener un poco más de declive cognitivo, pero aún así no se va a afectar nuestras actividades diarias. Y el síndrome confusional, que se confunde con la demencia por los síntomas, pero que es más bien agudo, ¿cierto? Y es de un momento para otro. Y vamos a tener que, para poder prevenir la demencia, para poder prevenir el deterioro, ¿cierto?, y la dependencia en las personas con demencia, vamos a tener que tener un abordaje integral, tanto desde lo farmacológico, lo no farmacológico, el buen trato, el cuidado de la salud y las estrategias para el cuidador. Y por último, para poder incorporar todo esto en nuestra vida cotidiana, vamos a tener que hacer esta reflexión, ¿cierto?, de nuestras rutinas, de nuestros roles, de nuestros hábitos, de nuestros rituales, e ir viendo cómo incorporar estas estrategias, cómo incorporar estos factores que nos van a servir para prevenir la demencia y que están todos en el marco, ¿cierto?, de la participación a todo nivel, ¿sí? Así es que eso. Espero que les haya quedado claro. Bueno, ahí vuelvo a poner el contacto del programa de demencia para quienes no se conectaron la semana pasada. Este es del programa de demencia en donde pueden consultar si tienen alguna duda o si quieren solicitar alguna evaluación o si la persona ya tiene demencia para poder dar una intervención integral, etc. No es tan perfecto porque estamos empezando, pero estamos poniendo todo el esfuerzo para poder abordar todas estas situaciones que hemos hablado. Así es que eso. Bueno, la bibliografía y eso. ¿Alguna duda, comentario antes de terminar? ¿No? La señora Esther levantó la mano, no sé si quiere a la señora Rosana. La escucho, señora Rosana. No, parece que no la escucho bien. No sé si me está hablando. No, creo que no la escucho, señora Rosana, si es que me está hablando. No sé si es mi internet. Bueno, en el chat nos dicen muchas gracias, Tania, valiosa información. Muchas gracias, todo súper claro. Eso.
¿Alguien más que quiera decir algo? Si no, para ir terminando. La señora Lucy nos dice si el paciente con demencia también puede presentar estados confusionales. Sí, ahí es más difícil identificarlo porque la demencia muchas veces va a cursar por desorientación, ¿cierto? O con desatención, etcétera, o con irritabilidad, agresividad. Entonces, claro, puede que se confunda, pero sí es lo suficientemente claro, puede tener estados confusionales. Por eso yo les decía, sobre todo considerar el tema de la hospitalización. Cuando tenemos que hospitalizar a una persona con demencia, ahí hay que tener harto ojo porque muchas veces va a cursar con eso. A veces la gente, o cuando las personas mayores tienen caídas, luego de una caída a veces se da que la persona se desoriente, ¿cierto? Y tenga este estado, este síndrome confusional. Así es que, claro, puede también presentar. A veces puede que se confunda con los síntomas que habitualmente se tienen por la demencia, pero se puede presentar igual. Eso. ¿Alguna otra duda? La señora Belkis nos dice muchas gracias, Tania, y ya, la voy a incluir al correo, ¿cierto? Para que enviarle las presentaciones. Bueno, eso si no tenemos alguna otra duda o comentario. Bueno, muchas gracias por la charla. Gracias a ustedes por la participación. Como ya decíamos la charla pasada, muchas veces nos da mucho miedo enfrentarnos a la demencia, ¿cierto? Porque es un tema bastante complejo, como ya veíamos, pero es bueno que conozcamos cómo funciona, ¿cierto? Cómo lo vemos en nuestra vida cotidiana. Así es que gracias por estar acá, por querer informarse, por querer conocer, por querer poder también compartirlo quizás con otras personas. Así es que le agradecemos enormemente y le vamos a enviar la charla para que la vean de nuevo, para que se la envíen a quienes ustedes quieren. Y nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a ver el tema de manejo de las demencias. Ya nos vamos a meter directamente en las personas con demencia y cómo vamos a abordar las demencias, el tratamiento que se da, etc. Ya, así es que nos vemos ahí la próxima semana. Así es que estén muy, muy bien y muchas gracias por conectarse. Nos vemos.